con Fabricio Portelli, grande, Fabri, actualidad del Sí, vino sí, también. hoy vamos a hacer algo de actualidad. Te digo, a pedido también de un oyente que evidentemente está muy, muy preocupada por una polémica que se está generando alrededor de la motosierra llegó al vino. ¿Cómo la motosierra La llegó motosierra, al vino? y sí, y tarde o temprano, y cuidémonos llegar. nosotros, ¿eh? Sí. No, a ver. Pues sí que llega acá también. Lástima que es el peor momento del vino de los últimos años, porque viste, hay caída de ventas, caída de exportaciones, caída de consumo, y encima llegó con la disolución del INTA, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Sí, el INTA. que de ahí depende el INB, que es el Instituto Nacional del Vino. Ajá. Y a partir de ahí se desmorona toda una caterva de cosas, ¿no? ¿Vieron estas cosas que el otro día Sturzenegger acá con Tato comentó un montón de desregulaciones? Bueno, esta es una de ellas, seguramente la que entró por la ventana, porque se le vencía el plazo esta semana, bueno, y por eso se desató un montón de cosas. Entonces vi una nota de Pablo Pérez Delgado, que es un periodista mendocino, especializado en temas más del agro, pero también del vino, en sus sitios alterrados, y tuvo las dos campanas. Sí. Por un lado, a Hernán Cortegoso, que es uno de los ingenieros agrónomos conocidos, si bien asesora un montón de cosas, hoy está en Finca Dominante y en La Serrera, que son sus proyectos personales, y estaba furioso Hernán, porque él considera que destruir o buscar eliminar al INTA con estos decretos improvisados para él y sin un plan real, dice que es algo que ni siquiera el más neoliberal con una copa de Malbec en la mano se le hubiese ocurrido. Eso me encantó. Está muy bueno, muy Yo bueno. lo conozco, Hernán es grandote, ojo con Hernán. No se metan con y Hernán. evidentemente habla por boca de muchos también. El INTA tiene más de 400 líneas activas de investigación. Muchas de ellas han articulado con pymes y cooperativas un montón de cosas. Desarrollaron más de 200 variedades vegetales registradas en los últimos 20 años. Tienen 52 estaciones experimentales y 350 agencias de extensión rural, que a veces es la única presencia técnica que tiene el Estado en miles de pueblos donde obviamente no llega nadie, lógico. Y es referente internacional, por ejemplo, en el manejo hídrico, en la conservación de suelos, en genética animal también, agroecología y otro tipo de cosas. Y en Mendoza, gracias al INTA, se desarrollaron los primeros índices de riego satelital para viñedos. Ah, mirá vos. Mirá vos. Algo que ayudó muchísimo a la industria. También se trabajó con más de 2.000 productores pequeños en asistencias directas, obviamente fortaleciendo a cooperativas vitivinícolas, olivícolas y forrajeras, acuérdense, el INTA no solo se encarga del vino, lógicamente. Y gracias a este tipo de innovaciones, hoy muchas de esas pequeñas industrias sobreviven, ¿sí? Gracias a ese acompañamiento técnico gratuito, ¿no? que aportó el INTA. Por su parte, viene la campana del Estado, ahí Rodolfo Vargas Arizu, quien también es dueño de una bodega, quien conozco hace bastante tiempo, que hoy es ministro de la producción de Mendoza. Él considera que es probable que el sector privado mendocino pueda absorber a estos técnicos que quedaron sin trabajo, por así decirlo, en áreas de investigación agrícola. ¿Por qué? Porque obviamente Mendoza, a ver, es cierto que la coyuntura no es de lo mejor, pero cuando miramos los últimos 10 años como periodo, es impresionante lo que creció Mendoza en cantidad de bodegas, en cantidad de propuestas de enoturismo y obviamente trabajo aparejado también otros cultivos. Ajá. Entonces, pistacho, por ejemplo, el pistacho viene creciendo de una manera impresionante. Sí, es impresionante. Entonces, Lo que se ha puesto de moda también, Entonces, ¿no? evidentemente, puede llegar a tener razón el ministro, pero Hernán advierte, ¿no? Y le dice, para él el mercado obviamente no está funcionando, es lo que dijimos, coyuntura. Dice que el crédito no existe, aunque empieza a aparecer, que las economías regionales están devastadas, eso es cierto, pero bueno, no es culpa de la hora, ¿no? Es culpa de todo un ciclo, y bueno, un montón de cosas. Y esta polémica le pega de lleno al vino, ¿por qué? Porque hubo un decreto delegado del Poder Ejecutivo Nacional para transformar el INB, ¿no? El Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y entonces en esta transformación, que lo que hace es, el INB era un organismo descentralizado y pasa a ser una unidad organizativa centralizada, que va a depender de la Secretaría de Agricultura. Es decir, le bajaron el rango, muchachos. Y todo lo que dependía del INB ahora, afuera, por usar los términos de mi ley. Con lo cual hay reestructuraciones de todos los colores. Pero me puse a investigar para ver
che, pará, porque si de un día para el otro desaparece, al INB se lo conocía como la policía del vino, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque alguien controlaba que nadie haga matufia, que todos hagan las cosas bien. Acuérdense que acá hace muchísimos años hubo adulterios que murieron personas, con lo cual el INB es realmente... Y las bodegas estaban conformes con el INB. Obviamente, como en cualquier entidad, a lo largo de estos años, y seguramente algún chanchullo había. Por supuesto. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora, cuando me puse a mirar, me di cuenta que no todo había cambiado. Por ejemplo, el artículo más importante, no importa la ley porque nadie se va a acordar del número, pero el que establece que la producción, la industria y el comercio vitivinícola en el territorio de la nación quedan sujetos a las disposiciones de esa ley general de vinos y su reglamentación, queda. Con lo cual, es como que a grandes rasgos no cambia casi nada. Ajá. Pero cuando empezás a ver la letra chica, te empezás a dar cuenta que hay nuevas funciones, que empiezan a haber desregulaciones, y esto sí es importante, porque dice que había un artículo que decía que los productos no podrán liberarse sin previo análisis. Y ese párrafo queda reemplazado para que el que establezca su aptitud para el consumo y que no haya sido manipulado en forma de vida ya lo puede hacer un privado. Es decir, antes el único que podía analizar un vino y decir si estaba apto o no era el gobierno. ¿Okay? El INB dependía directamente de Presidencia de la Nación. ¿Ok? Hoy el mismo gobierno, o sea, este gobierno, te dice, ¿sabes qué? No quiero más hacer esto. Pasás a la Secretaría de Agricultura, que depende a su vez del Ministerio de Economía, que está reduciendo todo. Y ¿saben qué? Es cierto, es obligatorio hacer el control de análisis, pero no tengo por qué hacerlo yo. Yo puedo delegarle a un privado, a Tommy, por ejemplo, que lo haga. ¿Ok? Empieza a haber desregulaciones. Ahora, después cosas quedan como antes. Ahora, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanto lío con todo esto? Yo me parece que es algo un poco más de sentido común. Cuando alguien elimina un análisis que hasta ahora era obligatorio, que estábamos acostumbrados, que muchos se quejaban de lo restrictivo que era el INB. Es decir, por un lado decía, che, qué bueno que hay controles, por otro lado, che, se van al pasto controlando tanto, claro. No hacía falta. Vos sabés que la ley que vos nombraste la firmó como presidente provisional del Senado José María Guido, en 1959, y tenía fama de que le gustaba el trago, entonces siempre se decía, che, ¿ya vino Guido? Sí, vino Moscato. Era la broma, y llegó a ser presidente de la República, pero nunca pudo desligarse de eso, así que por eso hizo una ley tan sabia. Mirá. Impresionante. Bueno, pero a ver, como resumen, más allá de que se eliminen estos análisis obligatorios por parte del INB, ¿es cierto? O sea, no es que van a aparecer vinos por todos lados sin ningún control. Y más allá de, a ver, quién esté de acuerdo o no, en este caso le toca gobernar a alguien y están yendo para ese lado. Claro. No sé, cuando vengan las elecciones cambien y elijan otro lado. Pero esto, que para muchos piensan que le abre la puerta a los vinos truchos, quiero decirles que el mercado no es tonto. ¿Sí? Porque, digo, claro, si el INB se achica y afloja con los controles, van a aparecer los piolas de siempre que se van a meter por el costado. Sí, obvio. Que pero ¿sabes qué? La gente ya sabe. La gente, cuando una botella dice Malbec y cuando la toma no es Malbec, ¿sí? Ese consumidor, la segunda botella no te la compra nunca más. ¿Y sabes qué? Te vas a fundir. Así que, nada, polémica mediante, sigamos avanzando. Lástima que este momento en el que más unidos deberíamos estar, nos estamos pim, pum, pam. Por suerte, tenemos vino para brindar. Sí, vamos, señor. Salud.